Los árboles invisibles. ¿Crees que puede que exista una red social en el bosque? Cuando paseamos por un bosque, no somos realmente conscientes de que bajo nuestros pies se extiende todo un denso entramado de raíces y micelios de hongos. Una auténtica red de conexiones que sirve a los árboles para poderse comunicar entre sí. Pero, ¿verdaderamente los árboles se comunican? Es decir, ¿son capaces de transmitir señales mediante un código común entre el emisor y el receptor, como define la Academia la acción de comunicar? La ecóloga forestal Suzanne Somare descubrió a finales del siglo XX que los árboles del bosque están conectados por una red de raíces y micorrizas, a través de la cual transfieren nutrientes desde las fuentes o emisores a los sumideros o receptores. En su experimento pionero, marcó las hojas de abedules en Canadá con isótopos de carbono C13 y C14 y comprobó que este carbono era transferido a plantas vecinas de abeto que crecían en la sombra. En el sentido contrario, el carbono marcado en las hojas de abeto durante el invierno apareció en los jóvenes abedules desprovistos de hojas. Las redes de micorrizas, que serían bautizadas como World Wide Web o Internet del Bosque, en un juego de palabras de las siglas en inglés 3W, cambiando World, mundo, por What, bosque. De esta manera, hongos y raíces, según la teoría, formarían una red oculta. Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre los hongos, micos en griego, y las raíces, de riza, plantas. Las hifas, o filamentos de los hongos, movilizan y transportan los nutrientes minerales del suelo hasta las raíces de las plantas, mientras que el hongo recibe a cambio hidratos de carbono fotosintetizados por la planta. Se piensa que esta simbiosis con los hongos fue crucial en la evolución de las plantas terrestres, cuando dejaron el medio acuático hace unos 400 millones de años y tuvieron que aprender a captar las sales minerales y nutrientes retenidos por las partículas del suelo. El grupo de Suzanne ha cartografiado con detalle la red de micorrizas en una parcela de bosque de abetos en Canadá, identificando los genotipos de árboles y hongos mediante análisis de ADN. Un viejo abeto de 94 años estaba conectado con otros 47 árboles mediante 11 genotipos diferentes de una misma especie de hongo. La red de conexiones debe ser aún más compleja, porque solo se identificaron las micorrizas formadas por 2 especies de hongos, mientras que en esa comunidad de bosque seguramente puedan llegar a existir más de 50 especies diferentes de hongos micorrízicos. Funcionalmente se trataría de un superorganismo clonal, es decir, una red simbiótica árbol-hongo que comparte los recursos del bosque. También se ha comprobado que abetos que habían sufrido una defoliación severa por insectos transmitieron por medio de la red de micorrizas señales de estrés a los árboles vecinos, que a su vez respondieron activando los genes que sintetizan enzimas defensivas. La señal de alerta fue comunicada no solo a los árboles de la misma especie, sino también, ojo, dato a tener en cuenta, a los árboles de otras especies. Por lo que la pregunta a hacerse en este caso sería, ¿qué sentido evolutivo tiene ayudar a un árbol vecino que compite contigo por los recursos y el espacio del bosque? Una posible explicación alternativa es que la red es propiciada por el hongo, que comunica a diferentes árboles para asegurarse así una fuente de carbono desde múltiples hospedadores en un ambiente variable e impredecible. Pero no todo es altruismo y cooperación entre árboles, no. Algunos de ellos producen compuestos químicos que se llaman alelopáticos, del griego peizos, sufrir, y alelos, al otro. Es decir, que inhiben el crecimiento y desarrollo de otras plantas. Por ejemplo, es conocido que las raíces y hojas del nogal tienen jugulona, un tipo de naftoquinona que es tóxico para otras plantas. Y se ha comprobado que los micelios de los hongos conectados a las raíces del nogal facilitan el transporte de la juglona y así extienden su efecto alelopático por el suelo. Por otra parte, la juglona
También le sirve al hongo como defensa química contra los micrófagos. También se cree que los árboles madre reconocen y nutren a sus hijos, les envían señales de alerta y se comunican entre ellos. El artista francés Enzo Pérez Laboudère dibujó en el año 2016 a unos seres oníricos, una especie de duendecillos carteros, que corren apresurados por un laberinto de caminos subterráneos en el bosque, llevando mensajes, para ilustrar un artículo dedicado a la Good Wide Web en la revista New Yorker. Según escribió Peter Vollen en su interesante y apasionado libro La vida oculta de los árboles, qué sienten y cómo se comunican, publicado en el año 2015 y con gran éxito mundial, los árboles son seres muy sociales, se ayudan unos a otros y su bienestar depende de la vida en comunidad. Otro dato curioso es la Tree Mail. Los habitantes de Melbourne, Australia, tienen el privilegio de poder comunicarse con sus vecinos arbóreos a través de Internet. Eso quiere decir que desde el año 2013, los 77.000 árboles de la ciudad tienen asignados de forma individual una dirección de correo electrónico. El objetivo de esta red social arbórea es esencialmente práctico, que los vecinos puedan comunicar a los técnicos municipales cualquier tipo de incidencia sobre un árbol determinado, ya sea una rama caída, una plaga, etc. Los árboles están así perfectamente identificados y localizados en el mapa. La innovación e imaginación del Ayuntamiento de Melbourne ha consistido precisamente en darle una identidad y una dirección de email a cada uno de los árboles. Cuando paseas por la ciudad, ya no te cruzas con un árbol, sino con tus vecinos arbóreos individualizados. El árbol más popular es un olmo dorado, que recibe innumerables muestras de cariño. El efecto inesperado de esta red social arbórea ha sido que muchos vecinos la aprovechan para expresar sus sentimientos hacia esos seres vivos, con los que comparten sus penas y alegrías cotidianas. Es un vehículo para la participación ciudadana en el cuidado del arbolado y al mismo tiempo una red psicosocial que une personas y árboles en un ecosistema urbano, lo nunca visto antes. Como conclusión de todo lo expuesto, cabe decir que cuando se conozcan todas y cada una de las capacidades de los árboles y se reconozcan sus vidas emocionales y necesidades, entonces lograremos que cambie gradualmente la forma en que los tratamos. Y quizás llegue el día en que se podrá descifrar el lenguaje de los árboles, dándonos material para historias aún más asombrosas. Hasta entonces, en el próximo paseo que hagas por el bosque, intenta dar rienda suelta a tu imaginación.